Axel Honneth, 18 de julio de 1949, Essen, Alemania, es un filósofo y sociólogo alemán considerado como una de las figuras más importantes de la llamada tercera generación de la Escuela de Frankfurt, reconocido por sus investigaciones en la teoría del reconocimiento y seguidor de la tradición de la teoría crítica de la sociedad. Se considera un discípulo destacado de Jürgen Habermas. Axel Honneth es un filósofo alemán contemporáneo muy reconocido, especialmente por su trabajo en teoría crítica, filosofía social y teoría del reconocimiento. Marca de verificación gruesa blanca que hizo Axel Honneth. Honneth desarrolló una teoría del reconocimiento como base para la justicia social. Propuso que las luchas sociales no solo son por recursos materiales, como el dinero o el trabajo, sino también por ser reconocidos como personas con dignidad, amor, derechos y respeto. También fue director del Instituto de Investigación Social de Frankfurt, el mismo que fue dirigido por pensadores como Theodor Adorno y Jürgen Habermas. ¿Por qué hizo eso? Axel Honneth quería entender por qué las personas luchan por justicia, pero desde una perspectiva más humana y emocional, no solo económica. Creía que muchas injusticias nacen cuando las personas son ignoradas, humilladas o despreciadas, y eso daña su identidad. Su objetivo era modernizar la teoría crítica, una corriente filosófica que analiza cómo las estructuras sociales oprimen a las personas, con una nueva base, el reconocimiento. ¿Cómo lo hizo? Retomó ideas de Hegel y de otros pensadores como Mead y Habermas. Escribió obras influyentes como La lucha por el reconocimiento 1992. El derecho de la libertad 2011, reconocimiento y menosprecio. Usó ejemplos de la vida real, como movimientos feministas, de derechos civiles o de minorías, para mostrar cómo las personas luchan por ser valoradas y respetadas. ¿Fue poderoso este filósofo? Sí, fue muy influyente, especialmente en Europa y América Latina. Es uno de los filósofos más importantes de la tercera generación de la Escuela de Frankfurt. Transformó el pensamiento sobre la justicia social, al enfocarlo en las relaciones humanas, el respeto y la dignidad. Sus ideas influyeron en el pensamiento político, la psicología social, el feminismo, la educación y los derechos humanos. ¿Cómo fue poderoso? Logró cambiar la manera en que entendemos las luchas sociales, no solo como luchas económicas, sino como luchas por el respeto, el amor y el reconocimiento. Dio voz filosófica a personas y grupos que eran invisibilizados o despreciados por la sociedad. Fue profesor en universidades muy prestigiosas, como Frankfurt y Columbia University, EEU. Axel Honneth estudió filosofía, sociología y germanística, lengua y literatura alemana. ¿Qué estudió Axel Honneth? Estudió en las universidades de Bonn, Boken, Freie Universität Berlin, Universidad Libre de Berlín, y se enfocó en filosofía, para entender cómo funciona la razón, la ética y las estructuras sociales. Sociología, para analizar los conflictos sociales, las desigualdades y los grupos humanos. Germanística, porque le interesaban las ideas profundas que se expresaban en la literatura alemana, especialmente en los autores clásicos. Signo de cierre de interrogación grueso. ¿Por qué estudió eso? Porque desde joven le interesaban los problemas sociales, la injusticia y el sufrimiento humano. Quería comprender ¿por qué hay personas o grupos marginados? ¿Cómo es que la sociedad puede oprimir sin darnos cuenta? ¿Qué hace que una persona se sienta humillada o respetada? También fue muy influenciado por la Escuela de Frankfurt, una corriente de pensamiento crítica que mezcla filosofía y sociología para analizar las injusticias del sistema capitalista, la cultura, la política y la sociedad. ¿Cómo estudió eso? Leyó a filósofos clásicos como Hegel, Marx, Kant y también a contemporáneos como Habermas y Mead. Escribió una tesis doctoral sobre el concepto de crítica en la filosofía moderna. Más adelante, hizo una habilitación, una tesis más avanzada que se hace en Alemania para ser profesor universitario, enfocada en la teoría del reconocimiento. Fue alumno y luego colega de Jürgen Habermas, uno de los pensadores más importantes de Europa. ¿Qué tal le fue? Excelente. Se convirtió en uno de los filósofos más importantes del pensamiento social actual. Ocupó cargos destacados. Director del Instituto de Investigación Social de Frankfurt, el mismo instituto fundado por Adorno y Horkheimer. Profesor en Harvard y Columbia University en Estados Unidos. Ha sido traducido a muchos idiomas y sus ideas se discuten en universidades de todo el mundo. Sí, Axel Honneth fue apoyado por varios pensadores importantes, especialmente dentro de la tradición de la Escuela de Frankfurt, y desarrolló una filosofía propia basada en la teoría del reconocimiento. Aquí te explico todo paso por paso. ¿Fue apoyado este filósofo? Sí,
fue apoyado tanto académicamente como filosóficamente. Desde el inicio de su carrera, otros filósofos y teóricos sociales reconocieron su talento, quien lo apoyó y por qué. Jürgen Habermas fue su mentor y colega. Habermas lo apoyó porque vio en Honneth un pensador capaz de renovar la teoría crítica que Habermas mismo había modernizado antes. Le permitió trabajar junto a él en investigaciones y le dio espacio en instituciones clave, como el Instituto de Investigación Social de Frankfurt, instituciones académicas. Universidades importantes como Frankfurt, Columbia y Harvard lo contrataron como profesor o director de proyectos, dándole plataformas para difundir sus ideas, movimientos sociales y estudios culturales. Muchos movimientos feministas, antirracistas y de derechos humanos valoraron sus ideas, porque ofrecían una base filosófica sólida para luchar contra el desprecio y la humillación social. ¿Qué filosofía creó Axel Honneth? Creó una filosofía llamada teoría del reconocimiento, que forma parte de la filosofía social contemporánea. Signo de cierre de interrogación grueso. ¿Por qué creó esa filosofía? Porque notó que las teorías tradicionales sobre la justicia y la lucha social solo hablaban de dinero, recursos o poder político, y se olvidaban de algo crucial: el respeto y el reconocimiento como seres humanos con dignidad. Quería mostrar que cuando una persona no es reconocida, por ejemplo, una mujer que no es valorada, un inmigrante que es discriminado, una minoría que es ignorada, sufre no solo económicamente, sino también emocional y psicológicamente. Engranaje. ¿Cómo creó esa filosofía? Estudió a Hegel, quien decía que la identidad se forma en el reconocimiento mutuo entre personas. Combinó eso con teorías modernas, como las de Mead, interaccionismo simbólico, y Habermas, acción comunicativa. Escribió libros clave como La lucha por el reconocimiento 1992, El derecho de la libertad 2011. En estos textos, desarrolló su idea de que la justicia se basa en tres formas de reconocimiento. Tipo de reconocimiento: lo que da donde ocurre. Amor, autoestima emocional, relaciones cercanas. Derechos, respeto legal, sociedad, leyes. Solidaridad, valor social, comunidad y cultura. Si fue apoyado, especialmente por Habermas y por universidades importantes. Creó la teoría del reconocimiento para explicar que la lucha por justicia no es solo económica, sino también emocional, social y moral. Su filosofía ayuda a entender por qué el desprecio, la discriminación y la humillación son tan dañinas, y cómo el respeto, el amor y la solidaridad pueden transformar la sociedad. Fue alumno de Jürgen Habermas y luego lo superó en fama. Aunque Habermas fue su mentor, con el tiempo Axel Honneth se convirtió en uno de los pensadores más influyentes de su generación, continuando y renovando la escuela de Frankfurt con un enfoque más emocional y humano. El reconocimiento. Revalorizó a Hegel, un filósofo que muchos habían abandonado. Mientras muchos filósofos modernos ya no tomaban en serio a Hegel, Honneth rescató su idea del reconocimiento mutuo como base de la identidad, y la convirtió en el centro de su teoría. Escribió un libro clave con solo 39 años. A los 39 años publicó su obra más influyente, La lucha por el reconocimiento 1992. Este libro revolucionó la filosofía social al afirmar que la injusticia no solo es económica, sino también moral y emocional. Sus ideas se usan en muchos campos, no solo en filosofía. Educación, para enseñar respeto y dignidad. Psicología, para entender el sufrimiento causado por el desprecio. Política, para analizar luchas sociales y minorías. Feminismo y derechos humanos como base ética. Dirigió el Instituto de Frankfurt, cuna de la teoría crítica. Este instituto fue dirigido en el pasado por figuras legendarias como Adorno y Horkheimer. Honneth fue el último gran representante de esa escuela, antes de darle un enfoque más centrado en las emociones y la identidad. Mano escribiendo su teoría tiene 3 niveles de reconocimiento, y son muy fáciles de recordar: amor, reconocimiento emocional; derecho, reconocimiento jurídico; solidaridad, reconocimiento social. Cada uno es necesario para que una persona se sienta plena y no despreciada. Viajó por el mundo dando conferencias. Honneth ha enseñado y hablado en universidades como Columbia University, EU, Harvard University, University of Amsterdam, Universidad de Frankfurt. Sus ideas han sido traducidas a más de 15 idiomas. Sigue activo incluso después de jubilarse. A pesar de haber alcanzado la edad de retiro, sigue escribiendo y dando conferencias. Cree que la filosofía nunca debe separarse de la vida real, por eso participa en debates sociales actuales. No cree en el individuo aislado. Para Honneth, el ser humano no puede vivir ni pensar sin los demás.
nuestra identidad se construye a través del amor, el respeto y el reconocimiento de otros. Nació en 1949, el mismo año que la Alemania moderna. La Alemania actual, República Federal, se fundó en 1949, el mismo año en que nació Honneth. Curiosamente, él se dedicó a reconstruir el pensamiento social alemán después del trauma del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Axel Honneth desarrolló un conjunto de pensamientos muy profundos centrados en la dignidad humana, la justicia, la libertad y el reconocimiento. Su filosofía se puede ver como una forma de rescatar lo humano en medio de una sociedad fría, desigual y muchas veces humillante. La teoría del reconocimiento. Pensamiento. Las personas necesitan ser reconocidas por los demás para desarrollarse plenamente. Sin reconocimiento, sufrimos, nos frustramos y perdemos nuestra autoestima. ¿Por qué pensaba esto? Honneth creía que la identidad humana no se forma sola, sino a través de las relaciones con otros. Se basó en pensadores como Hegel, Mead y Habermas, quienes hablaban del yo como algo que se forma en contacto con el tú. Ejemplo, un niño necesita amor para crecer sano emocionalmente. Un ciudadano necesita que se respeten sus derechos. Una persona marginada necesita ser valorada por lo que es. Las luchas sociales no son solo por dinero. Pensamiento. Muchas luchas sociales no tienen que ver solo con la economía, sino con ser respetado, escuchado o valorado. ¿Por qué pensaba esto? Porque veía que muchos movimientos, como el feminismo, el movimiento LGBTQI, el antirracismo, luchaban contra el desprecio, la exclusión o la humillación, no solo por cosas materiales. Su conclusión: la justicia no es solo repartir recursos, sino también reconocer a las personas como dignas e iguales. Báscula. La injusticia es una forma de desprecio. Pensamiento. Cuando alguien sufre injusticia, también sufre una herida moral, porque se le niega su valor como ser humano. ¿Por qué pensaba esto? Porque escuchó las voces de muchas personas que decían: no solo me quitaron mis derechos, me trataron como si no valiera nada. Esto lo llevó a afirmar que el desprecio es una forma de violencia silenciosa, que puede destruir la autoestima y aislar al individuo. 3 formas de reconocimiento. Pensamiento. Toda persona necesita recibir reconocimiento en 3 dimensiones. Dimensión que da donde ocurre. Amor, confianza emocional, familia, amistades, relaciones. Derechos, respeto como ciudadano, sociedad, leyes, justicia. Solidaridad, valor social por sus talentos, comunidad, trabajo, cultura. ¿Por qué pensaba esto? Porque veía que el ser humano es complejo, y necesita sentirse aceptado en todos los niveles de la vida, no solo en uno. La libertad no es individual, es relacional. Pensamiento. Ser libre no significa hacer lo que quieras sin límites, sino vivir en una sociedad donde los demás también puedan ser libres. ¿Por qué pensaba esto? Porque Honneth creía que la libertad auténtica solo se logra cuando las personas se reconocen entre sí como libres e iguales, no cuando cada quien actúa egoístamente. Esto lo desarrolló en su libro El Derecho de la Libertad, donde explica que la libertad real requiere normas justas y relaciones respetuosas. La filosofía debe servir a la vida real. Pensamiento. La filosofía no es solo pensar por pensar. Debe servir para mejorar la vida de las personas, denunciar injusticias y proponer cambios sociales. ¿Por qué pensaba esto? Porque estaba influenciado por la teoría crítica, que siempre buscó usar la filosofía para entender y transformar el mundo, no solo describirlo. Corazón rojo. La dignidad humana es el centro de todo. Pensamiento. Lo más importante en cualquier sociedad es proteger la dignidad de cada persona. ¿Por qué pensaba esto? Porque veía que las sociedades modernas muchas veces tratan a las personas como objetos o números, y no como seres humanos con historia, emociones y valor. La justicia se construye con amor, respeto y solidaridad. La libertad es un proyecto colectivo, no solo personal. La identidad se forma en relación con otros. El desprecio y la humillación son formas graves de injusticia. La filosofía debe transformar el mundo. Axel Honneth no es conocido por escribir directamente sobre el budismo, y no hay registros de que haya hecho críticas o análisis profundos sobre esta religión o filosofía oriental. Sin embargo, puedo darte una respuesta contextual y razonada sobre cómo probablemente veía el budismo, según sus ideas, y también contarte quién creó el budismo y qué pensaba Honneth sobre temas similares. ¿Qué pensaba Axel Honneth del budismo? No hay textos conocidos de Honneth donde hable directamente del budismo, pero según su enfoque filosófico, probablemente habría valorado algunas ideas del budismo, especialmente aquellas que promueven la compasión hacia los demás, el respeto a la dignidad humana,
la introspección y la autorreflexión, el rechazo al egoísmo y al apego al poder. Onet creía en una ética del reconocimiento mutuo, y en ese sentido, habría visto en el budismo una forma de vida que promueve la armonía con los otros y con uno mismo. ¿Marca de Cruz criticaba el budismo? No. Onet no criticó ni rechazó el budismo públicamente. Él se concentró principalmente en la filosofía occidental moderna, la política democrática y las luchas sociales en sociedades capitalistas, no en religiones orientales. ¿Qué pensaba de religiones o sistemas como el budismo? Aunque no escribió sobre budismo, sí trató temas cercanos como el respeto al otro, la lucha contra el desprecio, el reconocimiento de la dignidad de todo ser humano. Es probable que no coincidiera con la idea budista de renunciar al yo completamente, ya que para Onet el yo se construye en relación con los demás y es muy importante. ¿Quién creó el budismo? El budismo fue fundado por Siddhartha Gautama, conocido como Buda, en el siglo VIA-C, en lo que hoy es Nepal o la India, que enseñó Buda. La vida está llena de sufrimiento, dukkha. El sufrimiento viene del deseo y el apego. Podemos liberarnos del sufrimiento a través del camino medio, con prácticas como la meditación, la compasión, la sabiduría y la no violencia. ¿Que podría haber pensado Onet sobre Buda? Aunque no lo dijo, es razonable pensar que habría respetado la figura de Buda por su compromiso con el sufrimiento humano, su crítica al egoísmo, su ética de la compasión, su búsqueda de armonía social, pero probablemente no habría compartido la idea de abandonar completamente el yo o retirarse de la sociedad, ya que su filosofía es activa, social y comprometida con cambiar el mundo, no solo con alcanzar la paz interior. ¿Habló Onet del budismo? No directamente, lo criticó. No hay registros de críticas. ¿Qué ideas budistas le habrían gustado? La compasión, el respeto, el rechazo al desprecio. ¿Qué diferencia hay entre ambos? El budismo busca paz interior, Onet busca justicia social. ¿Quién creó el budismo? Siddhartha Gautama, conocido como Buda. Axel Onet, la historia de un filósofo del reconocimiento, nacimiento y primeros años. Axel Onet nació en 1949 en Alemania, justo después del final de la Segunda Guerra Mundial y en medio del proceso de reconstrucción del país. Creció en una sociedad profundamente marcada por la culpa histórica del nazismo, la división entre el este comunista y el oeste capitalista, y una gran necesidad de replantear los valores humanos. Todo eso influyó mucho en su pensamiento futuro. Desde joven, se interesó por la injusticia social, la desigualdad y la dignidad humana. Leía, observaba y reflexionaba profundamente sobre cómo las personas se relacionaban unas con otras y por qué muchas veces se herían mutuamente con desprecio, violencia o indiferencia. Formación académica. Onet estudió en varias universidades alemanas importantes: Bonn, Boken, Freie Universität Berlin, Universidad Libre de Berlín. Se especializó en filosofía, sociología, germanística, literatura y lengua alemana. Desde sus años de estudio fue un apasionado de pensadores como Hegel, Marx, Mead, Kant y Habermas, quienes más adelante influirían poderosamente en sus ideas. Inicio de su carrera filosófica. En los años 70 y 80, Axel Onet empezó a publicar textos académicos y a participar en seminarios de filosofía social. Rápidamente fue reconocido por su claridad, profundidad y capacidad de renovar ideas clásicas. Fue discípulo directo de Jürgen Habermas, uno de los filósofos más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Onet trabajó con él y luego se convirtió en su sucesor intelectual. El gran giro de la teoría del reconocimiento. En 1992, publicó su obra más importante, La lucha por el reconocimiento. En ella planteó que las injusticias no son solo económicas o políticas, sino también morales y psicológicas. Según Onet, una persona necesita ser reconocida para poder desarrollar su identidad y autoestima. Cuando alguien es despreciado, ignorado o humillado, sufre una herida profunda en su ser. Este libro revolucionó la teoría social moderna. Director del Instituto de Investigación Social de Frankfurt. En los años 2000, Onet fue nombrado director del legendario Instituto de Frankfurt, fundado por pensadores como Theodor Adorno, Max Horkheimer y Herbert Marcuse. Ese instituto fue la cuna de la teoría crítica, y Onet la renovó con una mirada centrada en la empatía, la relación con el otro, la lucha por el respeto e influencia internacional. Onet también enseñó en universidades de Estados Unidos como Columbia University, Harvard University. Sus libros fueron traducidos a más de 15 idiomas y sus ideas se discutieron en congresos sobre filosofía política, derechos humanos, educación,
Feminismo, sociología contemporánea, obras principales. Además de la lucha por el reconocimiento, escribió El derecho de la libertad 2011 sobre la libertad como algo relacional y social, no egoísta, reconocimiento y menosprecio, reificación, crítica a cómo tratamos a los demás como cosas, no como personas. Últimos años y legado. Aunque se jubiló como profesor, Axel Honneth sigue activo, escribiendo, dando charlas y participando en debates filosóficos y sociales. Su legado es claro: para construir una sociedad justa, no basta con repartir riqueza, hay que repartir respeto, dignidad y amor. Estrella blanca mediana, porque es importante hoy, porque sus ideas ayudan a entender el bullying, la discriminación, la lucha de las minorías, la importancia de sentirse valorado. Su pensamiento es una filosofía del respeto y la dignidad humana en tiempos donde muchas personas se sienten invisibles o despreciadas.